Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy les traigo un tema que simplemente va a explotar sus cabezas. Prepárense porque lo que les voy a contar es de película. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Hoy vamos a profundizar aún más en la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que nos hizo soñar, la pareja que nos hizo suspirar, la pareja que, bueno, ya van a ver. El 5 de agosto de 2025, el mundo entero se estremeció con una noticia que parecía sacada de un guión de telenovela. Y como sé que a ustedes les encantan los buenos chismes, y más si involucran a nuestros amados Can y Demet, prepárense para descubrir todos los detalles de esta bomba, y aún más. Porque hoy, mis amores, vamos a escarbar más profundo. Vamos a analizar cada pista, cada susurro, cada rumor, para armar el rompecabezas completo. Pero antes de que nos sumerjamos en el torbellino, y para que no se pierdan ni una sola migaja de este festín de chismes, les recuerdo que se suscriban al canal, activando la campanita de notificaciones. Así, no se van a perder ninguno de los próximos vídeos, porque créanme, se vienen cosas muy buenas. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta el tema y quieren más chismes como este. Eso me motiva muchísimo. Y si quieren, compartan este vídeo con sus amigas, con sus primas, con todas esas personas que, como ustedes, adoran el buen chisme. Entre más seamos, más divertido será. Ahora sí, empecemos con la historia, pero esta vez con más jugo. Para entender todo el impacto de la noticia, como ya les dije, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Todos recordamos con cariño a Can Yaman y Demet Özdemir, esa química explosiva que vimos en la exitosísima serie turca Erkenci. La conexión entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las miradas cómplices, las risas compartidas, la forma en que se complementaban. Todo parecía indicar que Cupido había hecho de las suyas. Los fans soñábamos con una relación fuera de la pantalla, y vivieron felices para siempre, digno de cuento de hadas. Nos imaginábamos bodas, hijos, una vida llena de amor y felicidad. Éramos unos soñadores. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, la especulación era constante. Las redes sociales se inundaban de fotos, de vídeos, de análisis de cada gesto, de cada mirada, de cada palabra. Los fans más dedicados, y yo también, analizábamos cada detalle, cada guiño, en busca de una confirmación. Todo era motivo para creer que sí, que había algo más que amistad. Las cuentas de fans dedicadas a ellos florecían, y las publicaciones alcanzaban niveles estratosféricos de interacciones. Pero como suele pasar en este mundo de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores se desvanecieron, las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, y poco a poco, la ilusión de los fans se fue apagando. El y vivieron felices para siempre se fue quedando solo en nuestros sueños. Después de Erkenci, ambos siguieron caminos separados. Can Yaman se embarcó en proyectos internacionales, consolidando su carrera como actor en diferentes países. Italia fue su puerta de entrada a la fama mundial, donde obtuvo un reconocimiento masivo, protagonizando series que rompieron récords de audiencia y ganaron numerosos premios. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando otras series que también la catapultaron a la fama. Su talento actoral y su carisma la convirtieron en una de las actrices más queridas y solicitadas del momento. Y aunque el cariño del público por ellos seguía intacto, la idea de verlos juntos de nuevo, románticamente hablando, parecía cada vez más lejana. La distancia geográfica, los compromisos profesionales y quizás el destino, los separaron. Y aquí es donde entramos en el 5 de agosto de 2025. La noticia explotó como una bomba. Los medios, las redes sociales, todo el mundo hablando de lo mismo. Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Las fuentes eran diversas, los detalles confusos, pero la esencia era la misma, algo estaba pasando. Los titulares eran sensacionalistas, los portales de noticias colapsaban, y las redes sociales ardían. Era el tema del momento, el tema que todos querían saber. Las primeras informaciones hablaban de una supuesta reconciliación. Al parecer, después de años de caminos separados, el destino, o quizás el amor, los había vuelto a unir.
Se rumoreaba que habían sido vistos juntos en lugares discretos, que habían intercambiado mensajes en privado, y que la chispa que alguna vez los unió había vuelto a encenderse. Las fuentes más cercanas a ellos, que por supuesto eran anónimas, afirmaban que se veían muy felices y que la conexión entre ellos era más fuerte que nunca. Parecía que el amor, a pesar de todo, había triunfado. Pero como les dije al principio, esto no es un guión de telenovela cualquiera. Y es que las cosas nunca son tan simples, ¿verdad? A medida que los días pasaban, la información se hacía más y más compleja. Algunas fuentes aseguraban que se trataba de un encuentro casual, un reencuentro amistoso después de mucho tiempo, un simple encuentro entre dos colegas. Otros, en cambio, hablaban de un posible proyecto en conjunto, una nueva serie o película que los volvería a unir profesionalmente. Ah, el misterio. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, como saben, el mundo del espectáculo es un gran circo y a veces las noticias son manipuladas, exageradas o incluso falsas. ¿Sería este el caso? ¿Estaríamos ante una estrategia de marketing, un montaje para generar expectación, una simple maniobra para atraer más atención a sus carreras? ¿O por el contrario, estaríamos ante una verdadera historia de amor, una segunda oportunidad para dos personas que alguna vez se quisieron? ¿Un reencuentro de almas gemelas? ¡Qué dilema! Los rumores se dispararon, mis amores. Los fans de ambos artistas estaban enloquecidos. Las redes sociales ardían con especulaciones, teorías, análisis de cada publicación, de cada like, de cada comentario. Todo el mundo quería saber la verdad. ¿Qué había pasado entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Volverían a estar juntos? ¿O todo era una simple estrategia publicitaria para impulsar sus carreras? Las teorías conspirativas florecieron y los fans más dedicados, como detectives, intentaban armar el rompecabezas. Era un verdadero misterio. Las fotos y vídeos que comenzaron a circular añadieron más leña al fuego. Se les vio juntos en un restaurante compartiendo una cena romántica, aparentemente a solas y muy acaramelados. Se les captó en un parque paseando y charlando animadamente con risas y miradas cómplices que recordaban a sus personajes en Erkencikus. Imágenes que, a pesar de la supuesta discreción, no tardaron en viralizarse por las redes. ¿Era esto una confirmación? ¿Una prueba irrefutable de que la chispa había vuelto a encenderse? ¿O solo un encuentro amistoso malinterpretado? Pero, atención, porque aquí viene lo más impactante. Según algunas fuentes, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, la relación de Can Yaman y Demet Özdemir no solo era sentimental, sino también profesional. Se rumoreaba con insistencia que estaban trabajando en un proyecto secreto, una película que los volvería a reunir en la gran pantalla, un proyecto que además podría ser mucho más de lo que se imaginaba. Se decía que esta película no sería una simple comedia romántica, sino un proyecto ambicioso, con un guión cautivador y una producción de gran envergadura. Un proyecto que prometía ser un éxito rotundo. Y aquí es donde entra el misterio, de nuevo. ¿Qué tipo de película sería? ¿Una comedia romántica, un drama, una historia de acción, un thriller? ¿Un remake de Erkencikus? Y sobre todo, ¿cuál sería el papel de cada uno? ¿Volverían a interpretar a una pareja enamorada, o se atreverían con roles diferentes, explorando nuevos horizontes artísticos? ¿Quién sería el director? ¿Quiénes serían los guionistas? La incertidumbre era total, pero la expectación, aún mayor. Los fans soñaban con verlos juntos en la gran pantalla, y la idea de un nuevo proyecto profesional juntos los llenaba de emoción y esperanza. Era como un sueño hecho realidad. Lo cierto es que a día de hoy, y esto es lo más enigmático, no hay confirmación oficial sobre la naturaleza de su relación. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones al respecto. Y esto solo ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. ¿Es una estrategia para generar más expectación, para mantener el misterio y captar la atención del público? ¿O simplemente prefieren mantener su vida privada alejada de los focos, protegiendo su intimidad y evitando la presión mediática? Esa es la gran pregunta. Los medios de comunicación, por supuesto, no han dejado de especular. Los paparazzi los persiguen, los periodistas los acosan, y las redes sociales hierven con teorías y análisis.
cada publicación en Instagram, cada like en Twitter, cada comentario en Facebook es analizado con lupa. Es una locura. Lo que sí sabemos, y esto es innegable, es que el 5 de agosto de 2025, el mundo entero se paralizó ante esta noticia. Una noticia que nos recordó que en el mundo de las celebridades, las sorpresas nunca terminan. Y que a veces el destino, o el amor, o incluso el éxito, pueden volver a unir a dos personas que alguna vez fueron inseparables. La vida da muchas vueltas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos de nuevo? ¿Creen en la reconciliación? ¿O piensan que todo es una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto? ¿Qué esperan de su posible proyecto en conjunto? ¿Quieren una comedia romántica, un drama intenso, una historia de amor? ¿R con obstáculos? Los leo en los comentarios. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus deseos. Díganme todo. Y ahora, mis queridos amigos, vamos a analizar algunas posibilidades. ¿Qué podría estar pasando realmente? Asterisco 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 la reconciliación romántica asterisco asterisco la más romántica de todas. Podría ser que después de años de caminos separados, el amor haya resurgido entre ellos. La madurez, la experiencia y quizás el destino, los hayan reunido para una segunda oportunidad. Él y vivieron felices para siempre podría ser una realidad. Asterisco 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 el reencuentro profesional asterisco asterisco podría ser que solo estén colaborando en un proyecto, pero la química entre ellos es tan fuerte que ha generado rumores. Podrían estar trabajando en una película, una serie o incluso en alguna campaña publicitaria. La admiración y el respeto mutuo podrían ser la base de esta colaboración. Asterisco 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 la estrategia de marketing asterisco asterisco lamentablemente, esta es una posibilidad. Podría ser una estrategia para generar expectación, para atraer la atención a sus carreras y proyectos futuros. Las celebridades a veces recurren a estas tácticas para mantener su relevancia y generar interés en sus trabajos. Asterisco 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 una combinación de factores asterisco asterisco quizás, la verdad esté en algún punto intermedio. Podrían estar colaborando profesionalmente y al mismo tiempo, estar redescubriendo el amor. La combinación de trabajo y sentimientos podría ser la clave de esta historia. Asterisco 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 un proyecto secreto asterisco asterisco podría ser que estén trabajando en algo que aún no ha salido a la luz. Una película, una serie, un proyecto humanitario, algo que aún no han revelado al público. El misterio podría ser parte de la estrategia, generando expectativa y curiosidad. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con este vídeo sobre la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado los rumores, las especulaciones, las posibles verdades, y la intriga, la intriga, la intriga. ¡Ay, la intriga! Hemos desmenuzado cada detalle, cada pista, para tratar de armar el rompecabezas. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta compartir con ustedes estos chismes, estas noticias, estas historias que nos hacen soñar y suspirar. Recuerden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O piensan que todo es una estrategia de marketing? ¿Qué esperan de su posible proyecto en conjunto? Déjenme sus teorías, sus deseos, sus opiniones. Quiero saber todo. Compartan sus predicciones. Sean creativos. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme más. Eso me ayudaría muchísimo. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más sorpresas. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es el mejor amigo de la vida.